Vamos a ver la búsqueda sin información del dominio en el cual se va a desenvolver el sistema experto. La búsqueda sin información del dominio. En este caso estudiaremos las formas básicas de control que permiten obtener a través de un proceso exhaustivo, es decir, una búsqueda sistemática y objetiva, el cual también muchas veces es llamada búsqueda ciega, un estado final. Partimos de la descripción del problema planteado que no cumple la condición de ser meta. Se intenta encontrar el camino óptimo entre la descripción del problema y la meta. Los principios que deben cumplir las estrategias sistemáticas de control son no dejar a priori ningún nodo sin explorar y no explorar más de una vez el mismo nodo. Empezaremos por la búsqueda en amplitud. Hagamos una descripción. Es aquel procedimiento de control en el que se revisan todas las trayectorias de una determinada longitud antes de crear una trayectoria más larga. La búsqueda puede estar orientada a recorrer el árbol o grafo correspondiente por niveles. Para conseguirlo se utiliza una estructura tipo cola llamada FIFO, en la que se van introduciendo los nodos que son generados. Este tipo de exploración recibe el nombre de búsqueda de amplitud y garantiza la obtención de la solución de menor coste o una solución óptima si es que existe. Aquí tenemos un diagrama en el cual se parte del estado A, representado por el nodo A, y se recorre hacia el estado B, luego hacia el estado C, hacia el estado D y así hasta llegar hacia el estado J, designado al final del arco 9. Entonces se ha buscado, acá hubo una búsqueda de amplitud. ¿Cómo es el procedimiento para la búsqueda de amplitud? Crear una lista de nodos llamada abierta e inicializarla con un único nodo raíz, como en el caso que vimos en el nodo A, al que se le asigna el estado inicial del problema planteado. Hasta que abierta esté vacía o se encuentre una meta a realizar las siguientes acciones. Extraer el primer nodo de abierta y llamar a este nodo M. Expandir M y generar todos sus sucesores para cada operador aplicable y cada forma de aplicación. Para cada operador aplicable y cada forma de aplicación, 1. Aplicar el operador M. Obtener un nuevo estado y crear un puntero que permita saber que su antecesor inmediato es M. Si el nuevo estado generado es meta, salir del proceso iterativo inicializado en 2.2 y devolver dicho estado. Incluir el nuevo estado al final de abierta. Una vez completado este proceso para todos los sucesores de M, cuando no se haya encontrado antes una meta, se continúa el proceso iterativo en el paso 2, que está acá. Algunas observaciones. Si el algoritmo termina con una meta, el camino de la solución puede obtenerse recorriendo los punteros creados desde el nodo meta al nodo raíz. En caso contrario, el proceso terminará sin haber encontrado la solución. Complejidad temporal depende en gran medida del factor de ramificación y de la profundidad de la solución. Si el número medio de sucesores es n y la solución se alcanza en el nivel p, el tiempo empleado es una serie de 1 más n al cuadrado, así hasta n a la p, que es el orden de O n a la p. Complejidad espacial. Dado que antes de abandonar la generación de todos los sucesores de un nivel se debe almacenar en abierta todos los nodos de dicho nivel, es también del orden de O, es del orden de n a la p. Hagamos un análisis sobre las ventajas y desventajas. Si el problema tiene una solución garantizada, el encontrarla, y si existen varias, se obtiene la de menor coste. Esa es una ventaja.
Si el nivel de profundidad asociado a la solución es significativamente menor que el factor de ramificación, se expandirán demasiados nodos inútilmente. La principal desventaja es el espacio de almacenamiento requerido, lo que le hace inviable en muchos problemas del mundo real. Búsqueda en profundidad. Ya hemos visto la búsqueda en amplitud, ahora búsqueda en profundidad. ¿En qué consiste la búsqueda en profundidad? En cada nivel se selecciona un único nodo para ser expandido, al contrario de lo que se hace en la búsqueda en amplitud. En el caso de que el camino pueda tener una longitud infinita o demasiado larga, se establece un límite de profundidad. También en otros casos se puede establecer una prueba de viabilidad para evitar caer en una vía muerta. Procedimiento. Primero, crear una lista de nodos, al cual se va a llamar abierta, e inicializarla con un único nodo raíz, al que se le asigne el estado inicial del problema planteado. Hasta aquí se parece mucho a la búsqueda por amplitud. Hasta que se encuentre una meta o se devuelva el fallo, o se devuelva fallo, realizar las siguientes acciones. 1. Si abierta está vacía, terminar con fallo. En caso contrario, continuar. Extraer el primer nodo de abierta y denominarlo M. Si la profundidad de M es igual a LP, entonces regresar a 2. En caso contrario, continuar. Expandir M creando punteros hacia M en todos sus sucesores, de forma que pueda saberse cuál es su antecesor. Introducir dichos sucesores al principio de abierta siguiendo un orden arbitrario. La falta de orden refleja el carácter no informado de este procedimiento. 4.1. Si algún sucesor de M es meta, abandonar el proceso iterativo señalado en 2, devolviendo el camino de la solución que se obtiene recorriendo los punteros de sus antepasados. 4.2. Si algún sucesor de M se encuentra en un callejón sin salida, eliminarlo de abierta. Se continúa el proceso iterativo en el paso 2. Aquí tenemos un diagrama de grafo donde se hace la búsqueda por profundidad. De A se va al nodo B. Del nodo B, si se cumple, pasa al nodo D. Si se cumple, pasa al nodo G. Si no se cumple, regresa a D y opta por H. Si no se cumple, regresa a G, a D. Si no, regresa otra vez a B, nuevamente a A y se va a otro nodo. O sea, primero se hace una búsqueda por profundidad hasta haber cumplido todos los procesos o condiciones. Luego se pasa a C y nuevamente de C a 10, o perdón, a E. De E a I, si no se cumple, regresa a E y se opta por J. Si ahí se cumple, ahí se queda. Y ahí el algoritmo, las iteraciones, se detienen. Veamos la complejidad, tanto temporal como espacial. La complejidad temporal tiene la misma que en el de amplitud, ya que se generan los mismos nodos, aunque en distinto orden. En la espacial, a lo largo del grafo de búsqueda, solo es necesario guardar constancia del camino construido hasta el momento. Luego, la complejidad para un camino de longitud P será dicho valor más el factor de ramificación, ya que cada vez es necesario guardar constancia de todos los sucesores del nodo, de modo que se está expandiendo. Es decir, la complejidad espacial es el camino de longitud P más la ramificación o el factor de ramificación R. Análisis. Ventajas y desventajas. Ventaja: el reducido valor de su complejidad espacial, con múltiples soluciones posibles, aumenta la eficiencia. Desventaja: el tiempo requerido. Se puede recorrer un camino demasiado largo que no llega a ninguna solución, y eso puede tomar mucho tiempo también, obviamente.
y determina LP. Si hacemos LP inferior a la longitud real de la solución, esta nunca se encontraría. Por esta razón, LP se debería llamar límite de exploración. Veamos ahora la búsqueda con retroceso. En cada iteración solo se considera un sucesor. Igualmente se eliminan los nodos que sean una vía muerta. Cuanto mejor sea el criterio utilizado para limitar el número de estados considerados, más eficiente será el proceso de búsqueda. Procedimiento. Crear una lista de nodos llamada abierta e inicializarla con un único nodo raíz, al que se le asigna el estado inicial del problema planteado. Hasta que se encuentre una meta o se devuelva fallo, realizar las siguientes acciones. Vamos a ver qué acciones. Si abierta está vacía, terminar con fallo. En caso contrario, continuar. Seleccionar el primer nodo de abierta y denominarlo M. Si la profundidad de M es igual a LP o si M ya no tiene más sucesores posibles, eliminarlo de abierta y regresar a 2. En caso contrario, continuar. Generar un nuevo sucesor M' de M e introducirlo al principio de abierta, creando un puntero a M y señalar que dicha rama ya ha sido considerada. Si M' es meta, abandonar el proceso iterativo iniciado en 2, devolviendo el camino de la solución que se obtiene recorriendo los punteros de sus antepasados. 4.2. Si M' se encuentra en un callejón sin salida, eliminarlo de abierta y se continúa el proceso iterativo en el paso 2. Veamos la complejidad temporal y espacial de esta búsqueda. El número de operaciones para un factor de ramificación n y para una solución situada en el nivel P es del orden de n a la P. Complejidad espacial. Basta con recordar el camino recorrido hasta un momento dado. Entonces es del orden P. Análisis, ventajas y desventajas. Necesita menos espacio de almacenamiento y no se generan las ramas de árbol de búsqueda que se encuentren después del camino de cada solución. Desventaja, saber cuál es la longitud del nivel, ¿no? Es LP. Y no establecer ningún orden previo de recorrido de los sucesores de un nodo. La eficiencia temporal del método se queda limitada por su carácter fortuito. Otros métodos derivados. Búsqueda en profundidad progresiva. Es una combinación de los métodos anteriores y consiste en realizar una búsqueda en profundidad por niveles, de forma que el límite de exploración aumenta una unidad por cada nivel analizado. Primero se hace una búsqueda en profundidad en el nivel 1. Si no se encuentra la solución, se hace con el nivel 2, o sea, de longitud de nivel 2 y así sucesivamente. Es la estrategia más eficiente de las no informadas, que son capaces de encontrar la solución de menor coste existente o solución óptima. Su complejidad temporal es del orden de n a la p y la del espacial solo es del orden p. Búsqueda bidireccional. Además de la descripción del problema, se parte de una meta explícita, por lo que se realiza simultáneamente encadenamiento hacia adelante y hacia atrás, hasta que ambos procesos confluyan en algún estado. Para este tipo de búsqueda se necesita que los operadores sean invertibles y se debe establecer expresamente cuál es la meta que se quiere alcanzar. Se parte de un estado inicial desde el que se busca la meta y de un estado meta desde donde se busca el estado inicial, simultáneamente, ¿no? Con la única condición de que una de las dos búsquedas anteriores sea en amplitud. Se garantiza que si existe algún camino solución, en algún momento las dos búsquedas pasarán por un estado común desde el que se podrán reconstruir dicho camino. Está sencillo, ¿verdad? Veamos el procedimiento. Inicializar dos grafos de búsqueda.
En el primero, que llamaremos A1, en el nodo raíz, que será el estado inicial del problema planteado, y en el segundo A2, que tendrá como raíz la meta de dicho problema. Iniciar el límite de exploración LP en 1. Continuar con la realización de la búsqueda 1 hasta el nivel LP. Continuar con la realización de la búsqueda 2 hasta el nivel LP. Comprobar si alguno de los nuevos estados generados en 3 y 4 coincide. En tal caso, devolver la trayectoria de la solución formada por la concatenación de los caminos obtenidos en A1 y A2 hasta el nodo encontrado. En caso contrario, volver al paso 2 y seguir con la iteración. Algunas observaciones. La comparación realizada en el paso 5 es un aspecto crítico que debe ser tenido en cuenta, dado que se realizan dos procesos de búsqueda de amplitud y dado que se parte del problema y de la meta. La solución está en alguno de los niveles marcados por LP. En la práctica, la estrategia más eficiente consiste en cambiar el sentido de exploración en cada nuevo nivel, en vez de cambiarlo después de un cierto número de iteraciones. En esta estrategia puede ocurrir que alguno de los dos procesos de búsqueda no responda a un esquema de búsqueda en amplitud. Complejidad. Veamos la complejidad temporal y espacial. Para un factor de ramificación n y la solución situada en un cierto nivel p, tenemos que el factor o la complejidad temporal es del orden de n elevado a la p medios. La espacial, por la condición impuesta para garantizar la convergencia, es del orden de n a la p medios, igual que la complejidad temporal. Ventajas. Se exploran menos nodos que en un proceso de un solo sentido y es un método de gran eficiencia. Desventajas. Dar el valor a LP y no disponer de algún criterio adicional para poder ordenar la selección de nodos meta a lo largo del proceso. El número de iteraciones i antes de cambiar el sentido de la búsqueda es un parámetro crítico para la eficiencia de este método. A continuación, veamos una tabla de resumen de las complejidades temporales y espaciales de todos los algoritmos vistos. Hemos visto la búsqueda en amplitud, la búsqueda en profundidad, en retroceso, en profundidad progresiva, bidireccional, en amplitud. Estas son las complejidades temporales y espaciales, ¿no? En la complejidad temporal para la búsqueda de amplitud tenemos que es del orden de n a la p, igual en la espacial. En la búsqueda en profundidad, la complejidad temporal es del orden de n a la p, pero la espacial es el producto n por p. En la búsqueda con retroceso, la complejidad temporal es del orden de n a la p, mientras que la espacial es del orden p. La búsqueda en profundidad progresiva tiene complejidad muy parecida a la búsqueda en retroceso. La búsqueda bidireccional en amplitud tiene una complejidad temporal y espacial del orden de n a la p media. Recuerda que n es el factor de ramificación, número medio de sucesores de todos los nodos, y p la profundidad de la solución. Muy bien, hemos culminado el tema 2 de la unidad 2. Nos estaremos viendo en el tema 3. Hasta entonces.